Bienvenidos a una nueva cita de psicoanálisis. Hoy vamos a trabajar con un material difícil que es el texto de Jacques Lacan, La significación del falo, ¿sí? en Escritos 2, ya que es material solicitado, pedido, obligatorio para el examen de residencias, con lo cual este es un video que va a estar dentro de la lista de reproducción con material realizado para ese fin, para ayudar a las personas que estudian para el examen de residencia, hacerles un aporte, darles una mano, que tengan este material en forma introductoria, que puedan recurrir a estos videos para después abordar los textos de una manera mucho más fácil, con una potente introducción ya vista en este video. Si no conoces el canal, te invito a suscribirte, te invito a explorarlo si querés. Trabajo una serie de materiales relacionados con psicoanálisis, psicología y salud mental, que bueno, si te consideras parte de ese campo, de ese espacio, puede llegar a serte de interés. Los que ya me conocen y están viendo nuevos videos, suscríbanse, los invito, así tienen el aviso de todos los videos que voy subiendo, que son semanales, a veces 2 por semana, cuando el viento corre a favor, con lo cual no ocupa lugar la suscripción, es un botoncito, clic, y la campanita, como ya saben los que conocen YouTube. Bueno, vamos a trabajar hoy, vamos a hacer una lectura, posiblemente sea una primera parte de este texto. Quería terminar rápidamente con el material, por lo menos de psicoanálisis duro de Lacan, digamos, lo que sé que a muchos les cuesta preparar. Así que bueno, quiero darles una mano con eso. Y vamos a trabajar la significación del falo. Después me falta completar, pero en general podemos decir que está casi todo el material de Lacan en este canal del que piden para el examen de residencia, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar ya mismo a hacer una suerte de comentario del texto leído y procesado. Vamos a ver lo que podemos hacer juntos, ya que es un texto muy arduo, con un estilo muy propio de Lacan en este momento de su obra y en los escritos, ¿sí? Bueno, vamos a verlo, vamos a ver la presentación e inmediatamente después comenzamos con el texto. Bueno, muy bien. Tenemos entonces la significación del falo. Como les decía, es un texto cargado, con mucho contenido. Y para comenzar ya mismo vamos a comenzar con la nota al pie de página que parte del título, que es un agregado que hace Lacan en 1966 cuando realiza la compilación de los escritos, ¿sí? Cuando publica los escritos, le hace una serie de agregados a los artículos, a los textos que utiliza para compilarlos, que de alguna manera da cuenta del contexto donde fueron presentados, publicados o pronunciados, como este caso, que en la cita nota al pie, que vamos a ver ahora mismo, dice lo siguiente. Vamos a ver. Dice así: damos aquí, sin modificación del texto, la conferencia que pronunciamos en alemán, Dies Bedeutung des Phallus, en el 58, en el Instituto Max Planck de Múnich, donde un profesor, Paul Matusek, se había invitado a hablar. Vaya uno a saber quién era Paul Matusek, habría que ver. Y continúa, dice: se medirá en ella, o sea, en la conferencia pronunciada, que aquí presentan sin modificaciones, se medirá en ella. Les voy a leer primero lo que dice y después cómo lo dice. Dice así: se medirá en ella, en esta conferencia, la manera en que los términos que fuimos los primeros en extraer de Freud, como por ejemplo el otro escenario o Aprekup, Nachtraglish, podían resonar en ellos, en las personas que estaban escuchando, que acá dice que uno puede llegar a tener en cuenta la manera en que esto podía resonar en ellos, a condición de tener algunos puntos de referencia sobre los modos mentales que regían
unos medios no especialmente inadvertidos en esa época. ¿Sí? O sea, era un medio especializado y aún así estos términos que Lacan extrae de Freud resonaban de una manera que uno podría llegar a imaginárselo si hace el cálculo de estas dos situaciones, que eran términos nuevos extraídos de Freud y que ellos eran un público especializado. Y aún así no dejaban de sorprenderse. Dice así, al final, si la retroacción hace este esfuerzo impracticable, si uno hace este esfuerzo a precup de hacer este cálculo, sépase entonces que estos términos extraídos de Freud eran allí inauditos. Era algo increíble lo que estaba diciendo Lacan, con lo cual, bueno, uno puede hacerse una idea de las resistencias que recibían este material, estas conferencias de Lacan, en ese público refinado que debería saber, creían, entendían saber, o tenían una dirección clara de cómo entendían el material del psicoanálisis de Freud, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar y redoblar la apuesta porque cuando veamos cómo escribe Lacan acá, ustedes ya lo saben, pero cuando vayamos sobre el texto vamos a redoblar entonces esta apuesta sobre cómo debe haber caído estos textos, estas ideas en ese público especializado. Bueno, comienza así. Es sabido que el complejo de castración inconsciente tiene una función de nudo. ¿Sí? De cada oración en este texto se puede hablar y hacer un comentario extenso, pero bueno, vamos a tenernos puntualmente a lo que nos interesa en este caso, que es que ustedes, bueno, conozcan bien el texto para poder rendirlo en el examen. Después lo profundizarán cuando quieran y cuando lo necesiten y cuando así lo deseen, ¿sí? Hay que situar siempre, cuando uno lee Lacan, dónde está hablando, en qué momento. Esto lo decía en 1958, con lo cual no había nudo Borromeo allí. Sí había real simbólico imaginario, con lo cual podemos llegar a suponer que si se estaba refiriendo a algo con nudo, puede que sea eso. Y dice así entonces, el complejo de castración tiene una función de nudo, ¿sí? De todas formas, en esta primera parte, yo les voy a indicar hasta cuándo, hace una introducción, ¿no? Está haciendo una introducción de cómo se entiende en ese momento la significación del falo, el complejo de castración y todos estos temas. El texto empieza así, las primeras páginas, acá al principio empieza a presentar cuáles eran las ideas habituales y los problemas que presentaban esas ideas en ese momento, tal como se las entendía por el psicoanálisis freudiano, ¿sí? Bueno, comenzamos entonces, no podemos comenzar. Es sabido que el complejo de castración inconsciente tiene una función de nudo, ¿sí? Y da 2 puntos, 2 ítems. Uno, en la estructuración dinámica de los síntomas, ¿sí? En el sentido analítico del término, decimos, ¿no? Es decir, lo que es analizable en las neurosis, la perversión y la psicosis. O sea, acá ya también es un mundo. Está diciendo que entonces el complejo de castración inconsciente tiene una función de nudo en la estructuración dinámica de lo que es analizable en las neurosis, perversiones y psicosis, ¿sí? Lo que es analizable en estas estructuras, bueno, es importante, digamos, la función del complejo de castración. Segundo punto. Entonces, tiene una función de nudo en una regulación del desarrollo que da su ratio a este primer papel, a saber, la instalación en el sujeto de una posición inconsciente sin la cual no podría identificarse con el tipo ideal de su sexo, ni siquiera responder sin graves vicisitudes a las necesidades de su partener en la relación sexual, e incluso acoger con justeza las del niño que es procreado en ellas, en las relaciones con su partener. Entonces, el segundo punto donde era considerado que el complejo de castración inconsciente tiene una función de nudo es en la identificación del sujeto con el tipo ideal de su sexo, ¿sí? En la conformación psicosexual. Y también, bueno, y en línea con esto,
Esto para poder responder a las necesidades de su partener en la relación sexual, es decir, afrontar las relaciones sexuales y acoger al niño con justeza una vez que éste llega, ¿sí? Estos son los dos puntos que supone que es sabido donde el complejo de castración inconsciente tiene una función de nudo, ¿sí? En la estructuración dinámica de los síntomas y en la instalación del sujeto en su posición inconsciente sexuada, ¿sí? Bien. Dice hasta ahí eso. Muy bien, continúa. Hay aquí una antinomia interna, una contradicción lógica, a la asunción por el hombre de su sexo. Dice, hay una antinomia, hay una contradicción. Ya plantea que hay una contradicción y la presenta con la siguiente pregunta. ¿Por qué no debe asumir sus atributos sino a través de una amenaza, incluso bajo el aspecto de una privación? Pregunta Lacan. Es sabido que Freud, en El malestar de la cultura, llegó hasta sugerir un desarreglo no contingente, sino esencial, de la sexualidad humana, y que uno de sus últimos artículos se refiere a la irreductibilidad a todo análisis finito de las secuelas que resultan del complejo de castración en el inconsciente masculino, del penisneid en el inconsciente de la mujer. Con lo cual lo que dice, bueno, está claro, ¿no? Que esta contradicción lógica en el hecho de que tiene que asumir sus atributos a través de una amenaza, de una privación, que Freud de alguna manera ya la introdujo, en realidad mostrando dónde trababa su teoría, dónde se le presentaba un obstáculo que no logró salvar, insalvable, que es, por ejemplo, en El malestar de la cultura, donde sugiere un desarreglo no contingente, sino esencial de la sexualidad humana, y que en uno de sus últimos artículos, que es Análisis terminable e interminable seguramente al que se refiere, es que las secuelas del complejo de castración en el inconsciente masculino y el penisneid inconsciente de la mujer son irreductibles. ¿Sí? Eso es lo que dice en este párrafo. Vamos a pasar a la otra página. Y continúa diciendo así, en la otra página dice, esta aporía, esta contradicción lógica, no es la única. No es la única. Pero es la primera que la experiencia freudiana y la metapsicología que resulta de ella introdujeron en nuestra experiencia del hombre, dice. Es insoluble en toda reducción a datos biológicos. La sola necesidad del mito subyacente a la estructuración del complejo de Edipo lo demuestra suficientemente. Está diciendo que esta aporía, esta contradicción, es insoluble, no se puede resolver en una reducción del asunto a datos biológicos, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo lo desarrolla esto. O sea, no se puede resolver reduciendo los términos del problema a datos biológicos. Lo que está comprobado por el hecho del mito de Edipo que necesitó introducir Freud para dar cuenta de este complejo, ¿sí? de esta situación. Y continúa, dice, no es sino un artificio invocar para esta ocasión un factor amnésico hereditario, no solo porque éste es en sí mismo discutible, sino porque deja el problema intacto. ¿Cuál es el nexo del asesinato del padre con el pacto de la ley primordial, si está incluido en él que la castración sea el castigo del incesto? Bueno, una vez más es claro, dice que es un artificio invocar un factor de pérdida de memoria hereditario, es decir, que el factor amnésico hereditario, la pérdida de memoria de, por ejemplo, las fantasías primordiales, que vienen a llenar el vacío de la pérdida de memoria de la amnesia que se hereda supuestamente. Eso es discutible también y deja el problema intacto. Digo, no se resuelve con eso el tema, esta contradicción que presenta el problema en un primer momento, ¿sí?
Porque ¿cuál es el nexo del asesinato del padre con el pacto de la ley primordial? O sea, pregúntale acá, ¿no? Lo que parece que viene dado y que está claro y que era indiscutible de las propuestas, de los desarrollos que presenta Freud. Bueno, pregunta Lacan sobre eso, ¿no? Digamos. Continuamos. Dice así: solo sobre la base de los hechos clínicos puede ser fecunda la discusión. Solo sobre la base de los hechos clínicos. En ese momento era imprescindible, ¿no?, asentarse de esa manera en la base clínica. Estos demuestran una relación del sujeto con el falo que se establece independientemente de la diferencia anatómica de los sexos, y que es por ello que una interpretación especialmente espinosa en la mujer y con relación a la mujer, concretamente en los 4 capítulos siguientes. Está diciendo que los hechos clínicos demuestran una relación del sujeto con el falo que es independiente de la diferencia anatómica. Por lo tanto, los 4 capítulos que vamos a nombrar ahora son particularmente espinosos, dice, y bueno, le presentan objeción a la teoría clásica de Freud de la diferencia anatómica de los sexos en relación con la castración y el complejo de castración y el falo, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los 4 puntos que se tornan particularmente espinosos en el complejo de castración en la mujer. Muy bien, los 4 puntos entonces, sí, dice así. El 1 dice: de por qué la niña se considera a sí misma, aunque fuese por un momento, castrada. O sea, ¿cómo puede ser que se considere castrada la niña, aunque sea por un momento? En tanto que el término quiere decir privada de falo por la operación de otro. ¿Cómo es posible que esto se produzca, ¿no? Segundo, de por qué, más primordialmente en los 2 sexos, la madre es considerada como provista de falo, como madre fálica. ¿Cómo es considerada provista de falo como madre fálica en los 2 sexos? Tercero, de por qué correlativamente la significación de la castración no toma de hecho su alcance eficiente en cuanto a la formación de síntomas, sino a partir de su descubrimiento como castración de la madre. ¿Cómo es posible esto? Que solo adquiere relevancia clínica la significación de la castración cuando se la descubre como castración de la madre. ¿No? Son como manejos teóricos un poco cuestionables. Y 4, dice Lacan, que estos 3 problemas culminan en la cuestión de la razón en el desarrollo de la fase fálica. Estos 3 problemas culminan encima en el desarrollo de la fase fálica. Y acá empieza con toda una crítica a la fase fálica, al desarrollo freudiano de la fase fálica, que llega hasta la otra página. Quiero mostrarles con precisión hasta la otra página. Hasta la otra, pasa toda la otra y llega a la 656, acá donde pueden ver, donde dice: partiendo de esta apuesta, hasta ahí, o sea, toda la 655 y lo que continúa a partir del punto 4 es una crítica a la fase fálica. ¿Sí? Yo tengo un video sobre esto, si quieren verlo se los dejo en la descripción. Si quieren verlo, se los voy a dejar acá en una tarjeta, acá, allá en la tarjeta, para que lo puedan ver. Si quieren, es una conferencia, pero bueno, habla sobre este tema, ¿no? Y aclara un poco de qué trata la crítica a la fase fálica. Ahora vamos a hacer un repaso en función de lo que dice acá para entender qué está diciendo Freud, ¿sí? Y qué está diciendo Lacan sobre lo que dijo Freud de la fase fálica y lo que pasa alrededor de ese desarrollo teórico. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a ver lo que dice. Entonces, acá introduce, explica qué es la fase fálica. Dice: es sabido, ahí en el punto 4, es sabido que Freud especifica bajo ese término, fase fálica,
La primera, maduración genital, ¿sí? Es la última fase del desarrollo de la libido, ¿sí? ¿De acuerdo? En cuanto que por una parte se caracterizaría por la dominación imaginaria del atributo fálico, en la fase fálica, y por el goce masturbatorio, y por otra parte, él localiza este goce en la mujer en el clítoris. O sea, se caracteriza la fase fálica por el goce masturbatorio del niño con el pene, con el falo, ahí aparecen igual, y de la mujer en el clítoris, con el clítoris. Promovido así a la función de falo, el clítoris, y que parece excluir así en los dos sexos hasta la terminación de esta fase, es decir, hasta la declinación del Edipo, porque al finalizar la fase fálica se resuelve el complejo de castración, supuestamente hay una salida. Entonces, hasta la declinación del Edipo, toda localización instintual de la vagina como lugar de la penetración genital. Es decir, en la fase fálica queda excluida toda localización de la vagina instintual como lugar de la penetración genital. Y continúa, dice, esta ignorancia es muy sospechosa de desconocimiento, dice, es muy sospechosa esta ignorancia, en el sentido técnico del término, y tanto más cuanto que a veces es totalmente inventada. Concordaría únicamente con la fábula en la que Longo, que es el escritor, nos muestra la iniciación de Daphnis y Chloe subordinada a los esclarecimientos de una anciana. Claro, Daphnis y Chloe es una novela escrita por Longo, ¿sí? Es un novelista griego del siglo II, Longo, conocido también como Longo de Lesbos. Y les leo la sinopsis de acá de Wikipedia. La historia de Daphnis y Chloe, escrita por Longo, presenta a dos niños abandonados en un bosque y encontrados por dos matrimonios de pastores. Los protagonistas crecen juntos y desarrollan un fuerte vínculo de amistad, compartiendo las labores de pastoreo que sus familias les asignan. Al llegar a la pubertad, descubren juntos el amor y el erotismo, casándose finalmente tras muchas aventuras. Y por lo visto, de acuerdo a lo que dice Lacan, tras el esclarecimiento de una anciana, ¿verdad? Entonces pregunta, habría que leerlo. Esa novela hay que leerla, yo no la leí, pero bueno, ustedes pueden hacerlo y yo lo voy a hacer después. Continuamos. Entonces, así es como ciertos autores se vieron arrastrados a considerar la fase fálica. Ahí pasé la hoja. Entonces, ciertos autores se vieron arrastrados a considerar la fase fálica como efecto de una represión y la función que toman en ella el objeto fálico como un síntoma. Esto es lo que dice que algunos autores se vieron precisados a hacer con la fase fálica, dado que tiene muchas contradicciones, ¿no? Entonces continúa explicando esto. Dice, la dificultad empieza cuando se trata de saber qué síntoma, fobia, dice uno, perversión, otros, y a veces el mismo, es el que aparece como función el objeto fálico, ¿no? Hay una confusión. Y dice, en este último caso parece que ya nada funciona, o sea, todo es vano para dar cuenta de las contradicciones de la fase fálica. No es que no se presenten interesantes transmutaciones del objeto de una fobia en fetiche, pero precisamente, si son interesantes, es por la diferencia de su lugar en la estructura, ¿sí? Pedir a los autores que formulen esa diferencia en las perspectivas actualmente favorecidas bajo el título de relación de objeto sería pretensión vana. Esto en cuanto a esta materia, a falta de otra referencia que la noción aproximada de objeto parcial, nunca criticada desde que Karl Abraham la introdujo, por desgracia debido a las grandes facilidades que ofrece a nuestra época. Dice que cuando Karl Abraham introduce la noción de objeto parcial,
¿sí? Que es una noción de Abraham, la de objeto parcial. De hecho, divide las fases del desarrollo de la libido, eh, tal como llega hasta nuestros días en el planteo freudiano de las fases del desarrollo de la libido. Entonces Lacan dice que, por desgracia, nunca fue criticado ese desarrollo, ese planteo de Abraham, porque presta muchas facilidades a nuestra época, a su época, dice. El desarrollo de Abraham facilitaba pensar estas cuestiones, con lo cual nunca se lo criticó. Por lo tanto, Lacan acá se pone de la vereda enfrente una vez más. Bueno, seguimos. Queda el hecho de que la discusión ahora abandonada sobre la fase fálica, dice que en ese momento ya se abandonó la discusión sobre la fase fálica, quizás por la propuesta, el aporte de Abraham, que estabilizó la situación al realizar este planteo de objeto parcial y dividir las fases del desarrollo de la libido tal como lo hizo. Entonces queda el hecho de que la discusión ahora abandonada sobre la fase fálica, releyendo los textos sobre ella, que subsisten de los años 1928 y 1932, fíjense, parece ser que para entonces se abandonó la discusión, nos refresca, por ejemplo, de una pasión doctrinal a la que la degradación del psicoanálisis, consecutiva a su trasplante americano, añade un valor nostálgico. ¿Se dan cuenta? Dice que, revisando los textos ya abandonados, refresca el hecho de la degradación que sufre el psicoanálisis cuando se trasplanta a Estados Unidos, y eso le añade un valor nostálgico a las discusiones ya abandonadas sobre la fase fálica. ¿Se dan cuenta? Es central esto es como lo representativo de la crítica de Lacan a los posfreudianos, ¿sí? Bueno, seguimos. Con solo resumir el debate, no podría dejar de alterarse la diversidad auténtica de las posiciones tomadas por Helen Deutsch, Karen Horney y Ernest Jones para limitarnos a los más eminentes, ¿sí? O sea que, resumiendo el debate, estos autores que hablan sobre el tema, estos psicoanalistas que hablan sobre el tema, podemos decir que reducen, hacen una síntesis de lo que se representativa del problema en sí que se estaba discutiendo. La sucesión de los 3 artículos que este último, Jones, consagró al tema es especialmente sugestiva, aunque solo fuese por el enfoque primero sobre el que construye y que señala el término por él forjado de afánisis. Él forja el término de afánisis, fíjense. Pues planteando muy justamente el problema de la relación de la castración con el deseo, hace patente en ello su incapacidad para reconocer lo que sin embargo rodea de tan cerca, que el término que dentro de poco nos dará su clave parece surgir de su falta misma. Bueno, está haciendo un comentario de lo que dice Jones, ¿no? Toda esta carilla, como les dije, sigue hablando de esta discusión en torno a la fase fálica, para luego trabajar sobre su propuesta, ¿no?, de la significación del falo. Seguimos. Se encontrará especialmente divertido su éxito en articular bajo la égida de la letra misma de Freud una posición que le es estrictamente opuesta, hablando de lo que hace Jones, ¿no? Verdadero modelo en un género difícil. Dice, no por ello se deja ahogar el pez, es decir, no deja el tema ahí nomás, Jones, sino que parece ridiculizar en Jones su alegato tendiente a restablecer la igualdad de los derechos naturales, y dice, ¿acaso no lo empuja hasta el punto de cerrarlo? El texto lo cierra con la frase Dios los creó hombre y mujer de la Biblia. Eso es lo que hace Jones, para dar cuenta de la diferencia anatómica de los sexos, de la función del falo en ambos. De hecho, ¿qué ha ganado al normalizar la función del falo como objeto parcial, si necesita invocar su presencia en el cuerpo de la madre como objeto interno?
término que es función de las fantasías reveladas por Melanie Klein, dice. Y si no puede separarse otro tanto de la doctrina de esta última, refiriendo esta fantasía a la recurrencia hasta los límites de la primera infancia de la formación edípica. Bueno, dice que termina recurriendo a alguna noción kleiniana para dar cuenta de lo que él no puede dar cuenta en su elaboración teórica. Con lo cual, digamos, esto por lo visto a Lacan, y si ven el video que les dejé antes, hay algunos ejemplos como esto a Lacan particularmente le llama la atención, lo critica con bastante intensidad, ya que lo considera una manipulación teórica muy falsable, de muy poco valor. Muy bien. A ver. Entonces dice la última oración de esta página, que se dedicó a criticar la fase fálica y los autores postfreudianos que la continúan. En la última página, en la última oración dice así: no nos engañaremos si reanudamos la cuestión preguntándonos qué es lo que podría imponer a Freud la paradoja de su posición. ¿Sí? ¿Qué es lo que podría imponer a Freud la evidente paradoja de su posición? La evidente paradoja de su posición. Porque nos veremos obligados a admitir que estaba mejor guiado que cualquiera otro en su reconocimiento del orden de los fenómenos inconscientes de los que él era el inventor, y que, a falta de una articulación suficiente de la naturaleza de esos fenómenos, sus seguidores estaban condenados a extraviarse más o menos. ¿Sí? Hasta ahí hizo la crítica de los postfreudianos y dice que vamos a ver lo que dice, lo que podemos extraer de Freud, ya que estamos obligados a admitir que él era el que mejor guiado estaba, mejor que cualquier otro, en su reconocimiento del orden de los fenómenos inconscientes, ¿verdad? De los que él era el inventor, y que a falta de una articulación suficiente y pertinente, sus seguidores se habían visto extraviados, condenados a extraviarse, un poco más o un poco menos, pero a condenarse al fin. Al extravío, condenarse al extravío, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Dice así entonces, a continuación, desde partiendo, vamos a ir a trabajar el párrafo hasta esta pasión, ¿sí? Desde partiendo hasta todo el párrafo que termina en el significado y recomienza el otro en esta pasión del significante. Vamos a trabajar ese párrafo para avanzar. Dice así: partiendo de esta apuesta, es decir, la de reconocer que Freud era el mejor orientado en cuanto a los fenómenos inconscientes, partiendo de esta apuesta, es como proseguimos desde hace 7 años, dice Lacan. Partiendo de esta apuesta, es como nos hemos visto conducidos a ciertos resultados. ¿Sí? Partiendo de esta apuesta, nos vimos conducidos a ciertos resultados. En primer lugar, a promover como necesaria para toda articulación del fenómeno analítico la noción de significante. Primero nos vemos obligados a promover como necesaria para toda articulación del fenómeno analítico la noción de significante, en cuanto se opone a la de significado en el análisis lingüístico moderno, ¿sí? Entonces dice: del análisis lingüístico moderno, Freud no podía tener conocimiento, puesto que nació más tarde. Pero pretendemos que el descubrimiento de Freud toma su relieve precisamente por haber debido anticipar sus fórmulas, partiendo de un dominio donde no podía esperarse que se reconociese su reinado. Inversamente, es el descubrimiento de Freud el que da a la oposición del significante y el significado el alcance efectivo en que conviene entenderlo. Dice que Freud, además de adelantarse, le da el alcance en el que conviene comprender la diferencia entre significante y significado, ¿no? Que es una distinción propia de la lingüística moderna, para la cual ante la cual Freud no estuvo, digamos.
Sin embargo, dice Lacan que Freud se adelantó a ese descubrimiento y le dio su alcance adecuado. Bien. Entonces dice, es el descubrimiento de Freud el que da a la oposición del significante y del significado el alcance efectivo en que conviene entenderlo, a saber que el significante tiene función activa en la determinación de los efectos en que lo significable aparece como sufriendo su marca, en souffrance, debe decir, en francés. Lo significable aparece como sufriendo su marca, convirtiéndose por medio de esta pasión en el significado. ¿Sí? De vuelta. A saber que el significante tiene función activa. El significante tiene una función activa en la determinación de los efectos en que lo significable aparece sufriendo su marca y convirtiéndose por medio de esta pasión en el significado. ¿Sí? Bueno, creo que está bastante claro. Si quieren pueden volver a escucharlo, como ya saben, todas las veces que quieran, ¿sí? Bueno, seguimos con el próximo párrafo. Dijimos, vamos a ver. Sí, vamos a ver el siguiente párrafo. Esta pasión del significante se convierte entonces en una dimensión nueva de la condición humana. ¿Sí? Fíjense que no es poco lo que está diciendo, ¿no? Esta pasión del significante se convierte, o sea, esta pasión se refiere a lo que mencionamos recién como la pasión del significante. La pasión del significante en el significado, ¿sí? Entre los dos, digamos, podemos decir. Esta pasión del significante se convierte entonces en una nueva dimensión de la condición humana, en cuanto que no es únicamente el hombre quien habla, sino que en el hombre y por el hombre ello habla. Y su naturaleza resulta tejida por efectos donde se encuentra la estructura del lenguaje, del cual él se convierte en la materia. Y por eso resuena en él, más allá de todo lo que pudo concebir la psicología de las ideas, la relación de la palabra. Se encuentra, es un párrafo alucinante, magnífico, porque dice que esta nueva condición humana, esta nueva dimensión de la condición humana, resulta que no solamente habla el hombre, sino que en el hombre ello habla, y su naturaleza resulta tejida por efectos donde se encuentra la estructura del lenguaje, ¿sí? El ello tiene estructura de lenguaje, del cual él se convierte en la materia, y por esto resuena en él, más allá de todo lo que pudo concebir la psicología de las ideas, la relación de la palabra. Es decir, esta apreciación, esta forma articular, el campo del ello, de eso habla, del inconsciente, entendido como estructura del lenguaje, que habla por sobre y más allá de lo que alguien pueda decir como persona, digamos, supera ampliamente todo lo que se pudo decir sobre estos temas en la psicología de las ideas en relación con la palabra, ¿sí? Muy bien, en todo el párrafo que sigue, o sea, desde precisemos hasta el final de la página, básicamente dice que no se trata de la relación del hombre con el significante, no, quiere decir que en la relación del hombre con el significante como tal no tiene nada que ver con una posición culturalista, ¿sí? No tiene que ver con una posición culturalista en el sentido corriente del término, dice, ¿no? Aquella en la cual Karen Horney, por ejemplo, resultó anticiparse en la querella sobre el falo por su posición calificada por Freud de feminista. Es decir, no tiene que ver con nada que relacionado con lo culturalista, que podemos decir. No es de la relación del hombre con el lenguaje en cuanto fenómeno social. De eso no se trata, dice Lacan.
puesto que ni siquiera se plantea algo que se parezca a esa psicogénesis ideológica conocida. No se trata de esto, ¿sí? Ni del culturalismo, ni de la relación social del hombre con el lenguaje. Se trata, pues, dice, entonces, vamos a la próxima página. Se trata de encontrar en las leyes que rigen ese otro escenario que Freud, a propósito de los sueños, designa como el de inconsciente. Se trata de encontrar en las leyes que rigen ese otro escenario los efectos que se descubren al nivel de la cadena de elementos materialmente inestables que constituyen el lenguaje. Efectos determinados por el doble juego de la combinación y de la sustitución en el significante, según las dos vertientes generadoras del significado que constituyen la metonimia y la metáfora. Efectos determinantes para la institución del sujeto. En esa prueba aparece una topología en el sentido matemático del término, sin la cual pronto se da uno cuenta de que es imposible notar tan siquiera la estructura de un síntoma en el sentido analítico del término. Bueno, les comento el párrafo. Entonces dice, en este párrafo dice que se trata de encontrar en las leyes que rigen el otro escenario los efectos que se descubren al nivel de la cadena de significantes, ¿sí? De la cadena de elementos materialmente inestables que constituyen el lenguaje. Y que, se trata de ver los efectos que se descubren en la cadena significante a raíz del doble juego de la metonimia y la metáfora, ¿sí? Que son los efectos que determinan la constitución del sujeto, dice. Y en esa prueba, en ese quehacer, aparece una topología, en el sentido matemático del término, y dice entonces que sin la topología, pronto se da uno cuenta que es imposible notar tan siquiera la estructura de un síntoma en el sentido analítico del término, con lo cual fíjense qué importante conocer los rudimentos, por lo menos, como mínimo, de la topología matemática, ¿sí? Es muy importante conocerla porque solo conociendo la topología se puede dar cuenta de la estructura de un síntoma, en el sentido analítico de un término, no de otra manera, y de la topología en línea con la metáfora y la metonimia, en tanto que las dos vertientes generadoras del sujeto operando en la cadena significante, ¿sí? Eso es lo que dice este párrafo, resumiendo. Muy bien, continuamos con el siguiente párrafo donde dice ello habla. Ello habla en el otro, decimos, designando por el otro, con mayúscula como pueden ver, el lugar mismo que evoca el recurso a la palabra en toda relación en la que interviene. Si ello habla en el otro, ya sea que el sujeto lo escuche o no con su oreja, es que es allí donde el sujeto, por una anterioridad lógica a todo despertar del significado, encuentra su lugar significante. O sea, encuentra su lugar significante en el otro, el sujeto, con una anterioridad lógica a todo despertar del significado, ¿sí? Es decir, un lugar en el que no hay significado. Es anteriormente, lógicamente anterior al significado. El descubrimiento de lo que articula en ese lugar, es decir, en el inconsciente, nos permite captar al precio de qué división se ha constituido así. El descubrimiento de lo que articula en ese lugar, es decir, en el inconsciente, nos permite captar el precio de la división por medio de la cual se constituyó así. El falo aquí se esclarece por su función. Acá empieza Lacan a dar cuenta de su posición respecto del falo, ¿sí? Dice, el falo se esclarece por su función. El falo en la doctrina freudiana no es una fantasía,
si hay que entender por ello un efecto imaginario. No es tampoco como tal un objeto parcial, interno, bueno, malo. El falo no es tampoco un objeto, en la medida en que este término tiende a apreciar la realidad interesada en una relación. Menos aún es el órgano, pene o clítoris, que simboliza. Y no sin razón tomó Freud su referencia del simulacro que era para los antiguos. ¿Sí? O sea, no sin razón Freud toma el simulacro que era el falo para los antiguos. Ahora después lo vamos a ver. Entonces hasta acá Lacan dice en este párrafo, el falo se esclarece por su fusión porque en la doctrina freudiana, dice Lacan, no es una fantasía, tampoco es un objeto parcial, ¿sí? Interno, bueno o malo, ninguno de ellos, no es ningún objeto, y menos que menos es el órgano, pene o clítoris, ¿sí? Y dice así, pues el falo es un significante. El falo es un significante cuya función en la economía intersubjetiva del análisis levanta tal vez el velo de la que tenía en los misterios. Pues el significante destinado a designar, pues es el significante destinado a designar en su conjunto los efectos del significado, en cuanto el significante los condiciona por su presencia de significante. Sí, bueno, hasta acá. Entonces el falo es un significante cuya función en la economía intrasubjetiva del análisis levanta el velo que tenía en los misterios. O sea, fíjense, háganse la imagen de un velo traslúcido, detrás de él el falo, algo que no se ve. Por eso el misterio, siempre el falo va detrás de ese velo. Entonces dice, es el significante destinado a designar en su conjunto los efectos del significado, ¿sí? Bueno. Esto hasta el párrafo, examinemos pues los efectos de esa presencia. Bueno, amigos, amigas, hasta acá. El texto tiene 10 páginas, están todas incluidas como bibliografía obligatoria, es decir, hay que leer el texto entero. Y hemos llegado a la página número 5, donde planteamos, hasta aquí planteamos la revisión que hace Lacan de cómo estaba el tema en ese momento, cómo el psicoanálisis tocaba y tomaba el tema del falo, la fase fálica y el complejo de castración. Y luego plantea, hace una introducción donde debe situarse el falo en términos de significante tal como él lo concibe. Así que hasta aquí llegamos en la página 657, es decir, la quinta página de las 10 que forman parte de este texto, ¿sí? Vamos a dejarlo para la segunda parte de este video, lo que resta de este texto. ¿Sí? Espero que les haya gustado, servido. Gracias por sus comentarios. Por supuesto, agradezco los comentarios, los likes y las suscripciones. Así podemos seguir trabajando juntos. Así que bueno, eso es todo. Sin más que decir, nos vemos entonces en la próxima cita de psicoanálisis. Nos vemos. Chau, que estén bien.